La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. El Ministerio Conéctate Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre, en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5. Versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. Romanos 10. De la versión Reina Valera 1960. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. 3. Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. 5. Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. 7. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. 8 más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 14. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: a cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. 20. Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. 21. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Romanos 11. De la versión Reina Valera 1960. El remanente de Israel. 1. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: 3. Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? 4. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. 6. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia.
y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. 9. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. 10. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. La salvación de los gentiles. 11. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? 13. Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. 18. Te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. 22. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. 23. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. La restauración de Israel. 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. 27. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. 31. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. 34. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? 35. ¿O quién le dio al primero, para que le fuese recompensado? 36. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a seguir el análisis de este capítulo realizado por Rosita. Romanos 10. ¿Agradamos a Dios o a nosotros mismos? Las tentaciones están por todas partes y más para los cristianos. Todos somos tentados de diferentes maneras. El enemigo de nuestras almas nos conoce mejor que nosotros mismos. Él diseña las tentaciones de una manera tan sutil que no detectamos que es una tentación. Una de las mayores tentaciones diseñadas para que caigamos es la tentación de creer que estamos agradando a Dios, que estamos haciendo su voluntad,
cuando en realidad nos estamos complaciendo a nosotros mismos. En Romanos 10, versículos 1 al 3, encontramos las siguientes declaraciones del apóstol Pablo: Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, Nueva Versión Internacional. Una vez que nos convertimos en cristianos y aprendemos la palabra, somos tentados a sustituir la justicia de Dios por la nuestra. ¿Qué significa esto? Pensamos que porque hacemos buenas obras durante el día, que porque leemos nuestras lecciones de la Biblia y oramos, esto nos hará correctos o justos ante Dios. Pensamos que mientras hagamos esto, somos salvos. Los judíos en el tiempo de Pablo pensaban que porque tenían conocimiento de la Torá, eso era todo lo que necesitaban para ser salvos en el reino de Dios. Ellos guardaban todas las leyes que Dios les había dado a través de Moisés. Pero carecían del verdadero conocimiento que podría haberlos llevado a servir a Dios de la manera correcta. Aunque conocían los escritos de la ley y los profetas, no tenían una verdadera comprensión de lo que significaban las palabras de Dios. Los judíos también pensaban que por su mero cumplimiento de los sacrificios y las ordenanzas estaban bien ante Dios. Así, su religión degeneró en un mero formalismo farisaico. Jesús dio un ejemplo de este formalismo farisaico en Lucas 18, versículos 9 al 14. La parábola del fariseo y el publicano, recaudador de impuestos. Dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, y el otro, publicano. El fariseo, de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Pero el publicano, de pie a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Les digo que éste descendió a casa justificado en lugar del primero. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Como leemos en la parábola, solo cuando reconocemos nuestra necesidad de la misericordia y la gracia de Dios, somos justificados o hechos justos ante Dios. Como cristianos, muchos de nosotros desarrollamos un estilo de vida de formalismo. Vamos a la iglesia, cantamos, oramos, hacemos buenas obras, y con esto tranquilizamos nuestra conciencia de que estamos bien con Dios. Pero esto no es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere nuestros corazones. Quiere tener una relación diaria, momento a momento, con nosotros. Solo así conoceremos a nuestro Padre Celestial. Al pasar tiempo de calidad a los pies de Jesús, nos transformamos. Nuestro carácter cambia y empezamos a parecernos a nuestro Padre Celestial. Nuestro carácter es lo único que llevaremos al cielo. Nuestro carácter necesita reflejar la imagen de Cristo, nuestro Creador. Solo entonces seremos justos ante Dios. Mientras estudiamos la palabra de Dios y oramos, el Espíritu Santo nos guiará en nuestra relación con Dios. El Espíritu Santo nos mostrará las áreas en nuestro carácter donde nos faltan las cualidades del carácter de Jesús. Él nos guiará a confesar nuestros pecados y sobre todo, nos guiará a tener un espíritu sumiso donde estaremos haciendo la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Y poco a poco, nos transformaremos como el apóstol Juan se transformó del hijo del trueno al discípulo amado. Que esta transformación se haga realidad en nuestras vidas hoy. Bendiciones. Vamos a seguir el análisis de este capítulo realizado por Rosita. Romanos 11, ser parte del remanente. ¿Somos parte del remanente? ¿Qué significa remanente en un sentido espiritual? Bueno, según el apóstol Pablo, en Romanos 11, versículos 1 al 5, Dios tiene creyentes que le son fieles. En el versículo 5, el apóstol afirma lo siguiente: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Hemos elegido creer en Dios y tomarle la palabra? ¿Hemos elegido aceptar su gracia en lugar de intentar salvarnos por nuestras propias obras? Dependiendo de la respuesta a estas preguntas, seremos parte del remanente. Características del remanente. Característica número 1, el remanente acepta la gracia de Dios.
De acuerdo con el apóstol Pablo, aquellos que han escogido creer en Jesús y aceptar su gracia son parte del remanente. Vemos esto en Génesis 6, versículo 8, donde Noé y su familia fueron parte del remanente de la humanidad en el tiempo del diluvio. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Característica número 2, el remanente obedece los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Además de creer en Dios y elegir ser sus hijos por gracia, ¿qué otras características tiene el remanente? Según Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, el remanente guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y esta es la razón por la cual, justo antes de que Jesús regrese para llevarnos a casa, el dragón o Satanás, Apocalipsis 12, versículo 9, se enfurecerá con aquellos que tienen estas características. Guardar los mandamientos de Dios no solo se refiere a guardar los 10 mandamientos, sino que también significa guardar cada palabra que sale de la boca de Dios o tener un estilo de vida acorde con los principios delineados en la Biblia. Tener el testimonio de Jesucristo significa que nuestro estilo de vida refleja el estilo de vida que Jesús tuvo mientras estuvo aquí en la tierra. Significa que nuestro testimonio debe reflejar que Jesús vive en nosotros. Para hacer esto, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Característica número 3, el remanente tiene el sello de Dios en la frente. El sello de Dios se encuentra únicamente en la frente porque surge de la adoración y de la fe en oposición a las obras, Apocalipsis 7, versículo 3. Estas marcas no son algún símbolo externo, visible, como un tatuaje, identifican a quien su corazón adora, obedece y sirve. Denotan qué clase de carácter o nombre tiene, Apocalipsis 14, versículos 1 y 11. El sello de Dios en la frente es una marca que simboliza la propiedad de Dios sobre su pueblo y es dado a aquellos que son verdaderos adoradores de Dios. El sello de la propiedad de Dios sobre su pueblo es el sábado, delineado en el cuarto mandamiento. Si leemos cuidadosamente el cuarto mandamiento, ver Éxodo 20, versículos 8 al 11, veremos que el sábado es una señal de la autoridad de Dios y una manera de identificarlo por su nombre, el Señor tu Dios. También identifica el reino sobre el que tiene autoridad, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. El sábado ha sido una señal del verdadero pueblo de Dios a lo largo de la historia, desde Adán y Eva hasta la Iglesia del Nuevo Testamento. El sábado es un signo distintivo del pueblo de Dios de los últimos días, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, Apocalipsis 14, versículo 12. El sello se da a los que hacen la preparación necesaria, reflejan la imagen de Jesús, vencen al mundo, a la carne y al diablo, y tienen un carácter semejante al de Cristo. ¿Formamos parte del remanente? En cada etapa de la historia de la humanidad, Dios ha tenido un remanente. Desde Set, Enoc, Noé, los apóstoles hasta nuestros días, Dios tiene sus hijos en todos los ámbitos de la vida, en todas las iglesias, en todas las culturas. Jesús vendrá pronto para llevarnos a casa. Solo aquellos que forman parte del remanente irán con Él. Permitamos que el Espíritu Santo nos selle como parte del remanente. Bendiciones. Perfecto. Vamos a aplicar el método RapiPeCap al capítulo 10 de Romanos. Este capítulo aborda temas fundamentales como la justicia que proviene de la fe, la proclamación del Evangelio y el acceso universal a la salvación en Cristo. Método RapiPeCap aplicado a Romanos 10. R igual a resumen. En Romanos 10, Pablo enfatiza que la salvación es accesible para todos, judíos y gentiles, mediante la fe en Cristo. Contrasta la justicia de la ley con la justicia que proviene de la fe. Pablo señala que la verdadera justicia no depende de obras humanas sino de confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. El capítulo concluye destacando la importancia de predicar el Evangelio para que todos puedan oír y creer. A igual a análisis del texto. Justicia basada en la fe, VV. 1 a 4, Pablo explica que el pueblo de Israel tiene celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. La cercanía de la palabra, VV. 5 a 13, Pablo cita a Moisés para ilustrar que no se requiere un esfuerzo imposible para alcanzar la salvación, está al alcance de quienes creen y confiesan. La proclamación del Evangelio, VV. 14 a 17, Pablo hace una cadena lógica, para que alguien crea, necesita oír, y para que oiga, necesita que alguien predique. Rechazo del mensaje, VV.
18 a 21. Israel, a pesar de haber escuchado, rechaza el Evangelio, y Pablo cita a Isaías para mostrar que Dios se revela incluso a los gentiles. P igual a paralelismo con las Escrituras. Deuteronomio 30, 11-14, la cercanía de la palabra en la boca y en el corazón conecta con la enseñanza de Pablo sobre la fe. Isaías 52, 7, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pablo usa este texto para subrayar la belleza de proclamar el Evangelio. Joel 2 y 32, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, reafirma la universalidad de la salvación. Y igual a interpretación principal del texto. El mensaje central de Romanos 10 es la accesibilidad de la salvación por medio de la fe en Cristo. Pablo aclara que la justicia de Dios no es un sistema basado en méritos, sino un regalo que se recibe al creer en el Evangelio. Además, subraya la responsabilidad de los creyentes de predicar este mensaje para que todos tengan la oportunidad de ser salvos. P igual a preguntas reflexivas. ¿Cómo vivo diariamente la fe que confieso con mi boca y creo en mi corazón? ¿Estoy participando activamente en la proclamación del Evangelio a quienes no han oído? ¿Qué obstáculos personales o culturales podrían estar impidiendo que otros reciban el mensaje del Evangelio? E igual a escritos adicionales que refuerzan el texto. Elena G. de White, El camino a Cristo, p. 62, Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiéramos ser tratados como Él merece. Esta cita refuerza la justicia imputada de Cristo, tal como se describe en Romanos 10. Elena G. de White, Los Hechos de los Apóstoles, p. 116, la salvación por fe en Cristo es un mensaje que el mundo necesita desesperadamente. Esto conecta con el mandato de predicar en Romanos 10. A igual a aplicación práctica. Personal, evaluar mi fe y asegurarme de que no solo se basa en palabras, sino en una confianza genuina en Jesús como mi Salvador. Comunitaria, unirme a esfuerzos misioneros, tanto locales como globales, para compartir el Evangelio con los que no han oído. Cultural, identificar y superar barreras culturales que podrían limitar mi disposición a compartir el Evangelio con personas Romanos diferentes. 8 es un capítulo profundamente rico igual a profundizar en las enseñanzas de Elena G. de y al White. compararlo con los escritos La de Elena justicia de G. de Cristo White, como fundamento de la podemos profundizar en su salvación. mensaje Elena de G. de White esperanza, escribe, victoria cuando miramos a y la Cristo, obra del nuestra Espíritu justicia, Santo en vemos nuestras que no hay vidas. mérito alguno en nosotros mismos, todo depende de Libertad su en gracia Cristo y el infinita. poder del Reflejemos a Espíritu Jesús. Santo. P. 34. Romanos 8, 1, 4 Esto nos complementa la asegura que no enseñanza hay de Pablo sobre condenación la para los que inutilidad de están en confiar Cristo en las obras Jesús, de la ley. porque el Espíritu nos La libra de la importancia ley de del proclamar pecado el y de la Evangelio muerte. en el En el deseado camino de a todas las Cristo, gentes. Elena G. de P. White 826, explica que esta White libertad enfatiza que no cada es una creyente es licencia para llamado a ser un pecar, canal de bendición, sino una idea invitación a que se una vida de alinea con la santidad. cadena lógica de Cita Romanos clave. 10, Por la fe, 14-17. el que está en Cristo tiene La libertad de responsabilidad del condenación creyente, y el en Espíritu Obreros Santo Evangélicos, transforma su vida según el 33, ejemplo ella divino. anima a los creyentes a El camino a desarrollar un Cristo. celo ferviente por salvar Reflexión. almas, sabiendo que Dios cada nos alma llama a salvada vivir es un en el trofeo Espíritu, para la gloria de dejando Cristo. atrás la esclavitud del Espero pecado que este para análisis te caminar sea en la útil para justicia que Él profundizar en el provee. capítulo 10 de Romanos. ¿Quieres que La prepare algún mente material espiritual adicional o versus lo la mente ajustemos carnal. según tus necesidades? En Romanos 8, 5, ¿Dijiste? 8, Pablo contrasta las dos Vamos a maneras buscar de una vivir, conclusión según la para esta carne clase. o según el Espíritu. ChatGPT Elena dijo, G. de White aborda esta lucha ChatGPT. interna en mente, carácter y Conclusión personalidad, para la clase señalando de que la Romanos mente 10. carnal no puede someterse Romanos a Dios 10 sin nos una desafía a transformación reflexionar divina. sobre la naturaleza Cita de la clave. salvación y nuestra La responsabilidad mente debe en estar la obra de sujeta Dios. al control de Cristo. Pablo nos Sin recuerda él, que la las justicia pasiones de Dios no humanas se se alcanza convierten por en un poder esfuerzos humanos, dominante. sino por la fe en Mente, Cristo. carácter y personalidad. Este Tomo mensaje 1, subraya la capítulo sencillez 6. y la profundidad del Evangelio. La entrega creer total con al el Espíritu corazón, Santo confesar es con la esencial boca para y vencer vivir los una deseos fe genuina y carnales activa. y vivir en armonía con Dios. Además, el capítulo La recalca la adopción urgencia como de hijos de proclamar el Dios. mensaje de Romanos salvación 8, a 14, todos, 17, sin importar su trasfondo, declara que somos porque hijos la fe adoptivos viene de por el Dios oír, y el como oír tales, por la herederos palabra de de su Dios. gloria. En el Cada deseado de creyente es todas las llamado a ser un gentes, mensajero, White un destaca puente cómo entre el Jesús Evangelio vino para y darnos quienes este aún no lo privilegio, conocen. invitándonos a clamar, Como conclusión Abba, práctica, Padre. este estudio Por nos su vida y invita a muerte, examinar nuestra vida Cristo de fe. abrió un Hemos camino para aceptado que los hombres plenamente a sean Cristo como adoptados en la nuestra familia de justicia. Dios, Estamos siendo instrumentos llevándonos en a las una manos de relación Dios más para compartir íntima este que la de los mensaje con ángeles. otros. El deseado Que de podamos todas las abrazar la gentes. salvación como un regalo de amor divino y Reflexión. comprometernos a vivir Esta como adopción embajadores no del solo nos Evangelio, da identidad, confiando en que, sino así también como Dios esperanza envió a Cristo, y un también propósito nos eterno. capacitará y acompañará en nuestra misión. 4. La esperanza en Lema medio de del la clase. sufrimiento. Al que el Romanos Señor 8, llama, 18, 25 capacita, al que habla del envía, sufrimiento acompaña. presente en comparación con la Siempre gloria gozosos, futura. conectados a White, Jesús a en el través de la conflicto de Biblia los y el siglos, Espíritu Santo. Conecta esta esperanza con Todos la juntos promesa de la rumbo al cielo. redención final. ¿Te gustaría Cita agregar clave. algo más o enfocarnos Los dolores en y otro las aspecto pruebas de del esta presente conclusión? no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada.
Método RAPI-PECAP, aplicado al capítulo 1 de Romanos. El resumen. El capítulo 1 de Romanos comienza con la introducción de Pablo, quien se presenta como siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. En este Evangelio, Dios revela su justicia, que se recibe por fe. Pablo se dirige a los cristianos en Roma, expresando su deseo de visitarlos y fortalecer su fe. Luego pasa a un análisis de la situación de los gentiles, mostrando cómo, a pesar de conocer a Dios a través de su creación, han caído en la idolatría y en prácticas inmorales. Este capítulo establece la condena de la humanidad por su rechazo a Dios y su moralidad, destacando que la justicia de Dios es evidente para todos, pero que la desobediencia humana provoca la ira de Dios. Análisis del texto. Pablo establece desde el inicio la centralidad del Evangelio como el poder de Dios para salvación, y enfatiza que la justicia de Dios se revela en él. A continuación, hace una crítica fuerte hacia los gentiles, que habiendo conocido a Dios, lo han rechazado. Esto incluye el intercambio de la gloria de Dios por imágenes corruptibles y la práctica de la inmoralidad sexual. La justicia de Dios, aunque revelada a través de la naturaleza, ha sido ignorada, lo que resulta en la ira divina, manifestada en el abandono de Dios hacia los corazones de aquellos que persistieron en el pecado. P. Paralelismo con las Escrituras. Romanos 1 tiene paralelismos claros con pasajes de otros libros bíblicos. Salmo 19:4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este versículo está como la creación revela a Dios, similar al mensaje de Pablo en Romanos 1. Génesis 6:5. La corrupción humana y el pecado en los días de Noé, que provocaron la ira de Dios, es un paralelo directo con la corrupción que describe Pablo en los gentiles. Colosenses 1:16. Todo fue creado por medio de Cristo y para Él, lo que refuerza el concepto de la revelación de Dios a través de la creación, tal como se menciona en Romanos. Y interpretación principal del texto. La principal interpretación del capítulo 1 de Romanos es que Pablo pone en evidencia la culpabilidad de la humanidad, tanto judíos como gentiles, ante Dios. El rechazo de la revelación de Dios a través de la creación y la revelación moral resultan en la condena divina. La ira de Dios no se dirige solo a los actos explícitos de maldad, sino a la desobediencia generalizada y al rechazo de la verdad revelada, mostrando que el ser humano, por su naturaleza caída, está en necesidad urgente de la salvación de Dios. Preguntas reflexivas. 1. ¿De qué maneras en mi vida cotidiana puedo estar rechazando la revelación de Dios a través de la naturaleza y su palabra? ¿Cómo puedo evitar la tentación de caer en la idolatría, incluso en formas modernas de idolatría que no son necesariamente estatuas, pero que desvían mi atención de Dios? 3. ¿Qué significa para mí personalmente vivir por la fe y no por las obras, tal como Pablo lo menciona en su carta a los Romanos? Escritos adicionales que refuerzan el texto. Ellen G. de White ofrece varias reflexiones en sus escritos que refuerzan el mensaje de Romanos 1. El deseado de todas las gentes. Ella afirma que la creación misma da testimonio de la existencia y poder de Dios, y que todos los seres humanos tienen la oportunidad de reconocerlo, aunque muchos elijan no hacerlo. Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Ella habla sobre cómo el rechazo de la luz y la revelación que Dios da al ser humano tiene consecuencias profundas en su vida y en su relación con Él. La historia de la redención. Ellen White también muestra cómo, a lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha enfrentado momentos en que la humanidad, aunque conocedora de Dios, se ha alejado y ha caído en la idolatría y el pecado, lo que provoca la ira divina. Aplicación práctica. Para los creyentes hoy, este pasaje de Romanos nos llama a reflexionar sobre nuestra responsabilidad de responder adecuadamente a la revelación de Dios, tanto en la creación como en las Escrituras. Vivir por fe significa reconocer que la justicia de Dios nos es dada gratuitamente, y es a través de esa fe que podemos encontrar la salvación. Practicar la fe implica también evitar caer en las trampas de la idolatría moderna, que puede ser cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas, ya sea el trabajo, el dinero o incluso la tecnología. Profundizar en las enseñanzas de Ellen G. de White, Ellen G.
De White pone un fuerte énfasis en la necesidad de una respuesta fiel a la revelación de Dios. Ella nos recuerda que, aunque la humanidad ha sido revelada la verdad, muchos eligen rechazarla y seguir sus propios caminos. Esto es evidente en los escritos de Ellen G. de White, quienes instan a los cristianos a mantener una vida de consagración a Dios y a vivir de acuerdo con su voluntad. De lo contrario, el rechazo de Dios traerá consecuencias espirituales serias. En su obra, El Ministerio de Curación, destaca que la verdadera salvación radica en una vida de fidelidad a Dios, observando sus mandamientos y siguiendo la luz que Él da a través de las Escrituras y la creación. Conclusión. El capítulo 1 de Romanos nos muestra cómo la humanidad, al rechazar la revelación de Dios, se aleja de la verdad y se sumerge en el pecado. Como cristianos, estamos llamados a vivir por fe, a reconocer a Dios en su creación y a evitar las trampas de la idolatría. Los escritos de Ellen G. de White complementan este entendimiento, mostrando que la respuesta a la revelación de Dios es esencial para nuestra salvación. Profe, ahora vamos a aplicar el mismo método al capítulo 11 y su conexión con el capítulo 1 que acabamos de analizar. Adelante, profe. Método RAPIPECAP aplicado al capítulo 11 de Romanos y su conexión con el capítulo 1. Resumen del capítulo 11 de Romanos. En Romanos 11, Pablo aborda el tema de la salvación de Israel y la inclusión de los gentiles en el plan de Dios. Comienza preguntándose si Dios ha rechazado a su pueblo Israel, y responde que no, ya que un remanente fiel sigue siendo parte de la promesa divina. Luego, habla sobre cómo la incredulidad de Israel permitió que los gentiles fueran injertados en el pueblo de Dios. Sin embargo, advierte a los gentiles que no se enorgullezcan, pues si Israel puede ser restaurado, los gentiles también pueden ser cortados si caen en incredulidad. El capítulo concluye con una exaltación de la sabiduría y los juicios de Dios, destacando que su plan es perfecto y más allá de la comprensión humana. Análisis del texto. Pablo presenta la restauración futura de Israel, lo cual está relacionado con el rechazo de los gentiles a la salvación, y cómo a través de su incredulidad, los gentiles fueron injertados en el pueblo de Dios. La caída de Israel, que podría haberse entendido como un rechazo definitivo, es vista como una oportunidad para los gentiles de acceder a la salvación. Sin embargo, Pablo recalca que no deben creerse superiores. El capítulo resalta la bondad y severidad de Dios. Los gentiles deben temer que si no permanecen en la fe, podrían ser también desechados. El énfasis está en la soberanía de Dios, quien tiene el poder de salvar a todos, tanto a gentiles como a judíos, pero solo a través de la fe. P. Paralelismo con las Escrituras.
Romanos 11 tiene varios paralelismos con otras escrituras. Génesis 2:3. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Este versículo destaca el plan de Dios de incluir a los gentiles en la bendición dada a Israel. Isaías 59:20. Viene el Redentor a Sión, y a los que se apartan de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Aquí se ve la restauración de Israel, y cómo Dios llevará la salvación a aquellos que se apartan del pecado. Un tema paralelo al de Romanos 11. Efesios 2:13. Pablo habla de cómo los gentiles, antes alejados de la esperanza y sin Dios, ahora han sido acercados a través de la sangre de Cristo, reflejando el mismo concepto de inclusión que vemos en Romanos 11. Interpretación principal del texto. La principal interpretación del capítulo 11 de Romanos es que la salvación no es exclusiva para los judíos, sino que incluye a los gentiles, y que Dios sigue teniendo un plan para Israel. Aunque los gentiles fueron injertados en el árbol de la salvación, deben mantenerse firmes en la fe. Si bien Israel ha sido temporalmente cegado en su incredulidad, el plan divino de salvación no ha fracasado, y en el futuro, Israel también será restaurado. Este pasaje subraya la soberanía de Dios, quien tiene el poder de restaurar a cualquiera, tanto gentiles como judíos, pero solo si permanecen en fe. P. Preguntas reflexivas. 1. ¿Cómo puedo evitar caer en el orgullo espiritual, recordando que mi salvación depende únicamente de la fe y la gracia de Dios, y no de mis méritos? 2. ¿Qué significa para mí personalmente que aunque los gentiles fueron injertados en la salvación, Dios aún tiene un plan para el pueblo de Israel? ¿Cómo puedo estar más consciente de la soberanía de Dios en mi vida, confiando en su plan perfecto, aunque no lo entienda completamente? Escritos adicionales que refuerzan el texto. Ellen G. White tiene varios escritos que complementan y refuerzan los temas tratados en Romanos 11. El deseado de todas las gentes. En este libro, Ellen White explica cómo la salvación ofrecida a los gentiles no significa que Dios haya desechado a Israel, sino que la incredulidad temporal de este pueblo abrió el camino para que los gentiles recibieran la gracia divina. La restauración de Israel es un tema importante que ella también aborda, destacando la fidelidad de Dios a sus promesas. Patriarcas y profetas. Ellen White explica cómo la promesa de Dios a Abraham de que en ti serán benditas todas las naciones se cumplió con la inclusión de los gentiles en el plan de salvación, lo que conecta directamente con lo que Pablo describe en Romanos 11. Testimonios para la iglesia. Ella reflexiona sobre cómo la iglesia no debe caer en el orgullo ni en la presunción, como el pueblo de los gentiles advertido en Romanos 11, sino que debe humillarse y depender de la gracia de Dios para mantenerse firme en la fe. Aplicación práctica. Para el creyente hoy, el capítulo 11 de Romanos nos llama a una actitud de humildad. No debemos enorgullecernos de nuestra posición en Cristo, ya que no es por nuestras obras, sino por la gracia de Dios que somos salvos. Es esencial mantenernos firmes en la fe, sabiendo que nuestra permanencia en el pueblo de Dios depende de seguir fielmente a Cristo. Además, como iglesia, debemos recordar que Dios sigue teniendo un plan para el pueblo de Israel, y esto debe motivarnos a orar por la restauración de este pueblo y compartir la gracia de Dios con todos, tanto judíos como gentiles. Profundizar en las enseñanzas de Ellen G. White. Ellen G. White profundiza en el tema de la salvación universal en muchos de sus escritos. En el conflicto de los siglos, describe cómo el pueblo de Dios ha sido escogido para ser un canal de bendición para todas las naciones, tal como se describe en Romanos 11. A través de la historia, Dios ha mantenido su promesa de bendecir a todas las naciones a través de su iglesia. En la historia de la redención, también se refiere al futuro de Israel y cómo Dios restaurará a este pueblo en su debido tiempo, como lo predice Pablo. Ellen White enseña que la gracia de Dios está disponible para todos, pero depende de nuestra fidelidad para que podamos recibirla y permanecer firmes hasta el fin. Conclusión. El capítulo 11 de Romanos nos muestra la inclusión de los gentiles en el plan de salvación y la futura restauración de Israel. Como cristianos, debemos evitar el orgullo, permanecer firmes en la fe y confiar en la soberanía de Dios en todo momento. Los escritos de Ellen G. White nos ayudan a profundizar en este entendimiento,
resaltando la fidelidad de Dios y la importancia de compartir su gracia con todos los pueblos del mundo. Muy bien, hemos llegado al final de esta transmisión y queremos invitarlos a que nos acompañen en el video 148B, o sea, la segunda parte de esta clase. Oramos. Dios nuestro que estás en el cielo, gracias le damos por acompañarnos en esta grabación. Oramos, buen Dios, para que podamos publicarla y que sea para honra y gloria suya. Oramos por los que logren conectarse y por los que logren seguir los consejos que se encuentran en este estudio. Por Jesús. Amén. Soy su hermano en Cristo, José Moreno. Recuerda que al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Buenas noches, buenas tardes o buenos días. Bendiciones. La serie Feliz para siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com